Tenemos el gusto de saludar en esta mesa chica a un amigo de la casa de Criptovisión. Es cordobés, es hincha de Belgrano, es hincha del Fernet con Coca seguramente, fanático de Bitcoin y de las tablas de surf. Pero ya vamos a entrar en esto porque ante todo él tiene la data de cómo se mueve impositivamente Bitcoin y las demás criptomonedas. Es Mariano Monti y lo recibimos en Criptovisión. ¿Cómo estás, Mariano? Hola Martín, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Compartir con ustedes siempre es un gusto, así que bueno, hablemos un poquito, vamos a tratar de contar un poquito con algún ejemplo, ir recurriendo a los impuestos nacionales, cómo nos implican, cómo nos pega el tema impositivo que tanto nos preocupa. Y yo siempre digo, por ahí asusta a mucha gente a la hora de entrar en el mundo cripto y que le asusta simplemente por el hecho por el desconocimiento propio, ¿no? Y tener miedo a la AFIP y a todas estas cuestiones que siempre por ahí paralizan un poco. La Yo te buena voy a patear noticia es el que, tablero de entrada. Quiero que dale, pensemos juntos, así rompemos el esquema que tenemos un poco preparado de por dónde vamos a ir caminando en esta hora o el tiempo que nos lleve, para dejar un registro de cómo son las cuestiones legales e impositivas de las criptomonedas hoy, que estamos a jueves 13 de octubre de 2022, porque esto va a ir cambiando con el tiempo. Este es el registro que generamos hoy desde Argentina, pero con una comunidad de Criptovisión que es de todos lados. Tenemos gente de El Salvador, de España, de Brasil, de Colombia, personalidades del ecosistema cripto que están participando y que tienen ellos el acceso a esta información hoy. Tal vez estás viendo este video más adelante. Esto es para la comunidad de Criptovisión, que no es solo Argentina. Por eso tenés un gran desafío, Mariano, que es generar un poco también de derecho comparado o legislación comparada con países que conozcas. Yo voy a poder ayudarte desde donde pueda, desde donde lleguen mis conocimientos, pero lo voy a intentar. Y te decía esto para que podamos entre todos entender qué pasa con las criptomonedas, teniendo en cuenta que son descentralizadas. Y aquí pensemos juntos un ratito para romper el hielo. Estamos mira, ese es un, hablando desde un Estado o desde una organización de personas que se reúnen como Estado para decir, ¿cómo hacemos ahora para recaudar? Si el dinero es descentralizado, si el dinero se puede crear con máquinas de minería y un dinero internacional que se cambia en cualquier lado y que puede no quedar registro, que es pseudoanónimo y bueno, tantas otras características. ¿Cómo te pega esto a vos y cómo fue tu historia de ingresar en este conocimiento? bueno, justamente esto es una de las grandes complejidades que hace que los legisladores, a la hora de empezar a tratar de regular y legislar, se les complica y entonces es como yo digo, van haciendo parches en las distintas resoluciones y leyes a la hora de querer armar un marco definitivo, digamos, de legislación, no sea tanto para Argentina como para cualquier otro país, ¿no? Esa es la gran complejidad. Entonces, a la hora de definir qué son las criptomonedas, esa es ¿quién las emite las criptomonedas? Como veremos después en la charla, vamos a ir viendo que la emisión de la criptomoneda es importante para determinar qué impuesto aplico, dónde la considero dentro de la categoría, por ejemplo, del impuesto a las ganancias. Bueno, hay muchas cosas que quedan en grises todavía, por más que hay intentos de ir legislando y ir regulando, ¿no es cierto? Entonces, al no tener clara una definición concisa, esto es lo que va haciendo cada vez más complejo. De todas formas, vamos viendo que se va avanzando en la adopción, se va avanzando en el conocimiento y obviamente los legisladores también empezando a educarse y van mejorando su legislación y van sacando día a día. Hoy 13 de octubre, hace poco en junio ya vimos algún cambio de definición que también fue muy importante para el lado del impuesto a las ganancias acá en Argentina. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, creo que se va entendiendo cómo es este dinero, de dónde surge, y va permitiendo esta forma de legislar, ¿no? Bien, Si querés te vamos al cuento, comienzo. vamos. Vamos al Ya. comienzo. ¿Qué tenemos que saber? ¿Quién tiene, porque esto decimos descentralizado, tiene también las herramientas, las aplicaciones centralizadas para poder ingresar al sistema financiero tradicional? Entonces, vamos a ir tirando también estos conceptos para que vayan quedando claros, pero lo primero que hay que saber para saber si tenemos que nosotros declarar nuestras criptomonedas, hay que hacerlo de manera habitual, tiene que ser una compra habitual, o si compramos una vez criptomonedas y quedó ahí, podemos ir analizando con casos prácticos.
Sí, vamos a ir compartiendo esto. Mira, vamos a hablar del impuesto más importante, que es el impuesto a las ganancias, y lo vamos a ir trasladando, o lo vamos a ir conversando con un ejemplo, con ejemplos para que se entienda, digamos, ¿no? Como te decía recién, vos tenés en cuenta que no hay una definición clara y los legisladores no toman una definición clara y eso les imposibilita una postura clara. Por ejemplo, la legislación acá en Argentina, la UIF, tenía como definición de una criptomoneda que era un dinero digital susceptible de comercio. Esto está en la, ley, en la resolución 300/14 de la UIF. Y dice no solo eso, sino que dice que es el dinero digital tiene que tener tres características: que tenga una unidad de cuenta, una reserva de valor y que nos posibilite el intercambio. Pero no está avalado por ningún gobierno o nación y no tiene, ¿cómo se llama? No es considerado una reserva legal. Entonces, no es considerado una reserva legal. El legislador toma esta definición, pero tampoco la aclara en el impuesto a las ganancias. Entonces, el legislador empieza y dice: en el impuesto a las ganancias tenemos personas físicas y tenemos empresas. Vamos a las personas físicas. Ahora, en función de lo que vos me decías, yo para considerar si está grabado tiene que haber un acto habitual. Eso es la teoría de la fuente, lo que se llama. En cambio, el legislador en el 2018, en la reforma tributaria, en la ley 27430, deja afuera esta teoría de la fuente y dice, al dejar afuera esta particularidad, hace que cualquier compra-venta de criptomonedas, así como vos escuchas, nosotros solamente con que hagamos una sola compra-venta de criptomonedas al año, estamos alcanzados por el impuesto a las ganancias. Entonces, y ahí empezamos a meternos dentro del impuesto a las ganancias y decimos, ¿qué alícuota tengo que pagar? ¿Tengo que pagar lo general de la ley? ¿Tengo que pagar qué? ¿Tengo que pagar el 5%, el 15%? Nosotros en el impuesto a las ganancias tenemos distintas categorías. La categoría de la primera a la cuarta. La primera considera todo lo que son los beneficios que producen los bienes inmuebles rurales y los no rurales. Después tenés también en la segunda categoría, que es donde el legislador pretendió poner las criptomonedas, todo por activos financieros. En la tercera categoría está todo lo que es la actividad de las empresas, y en la cuarta las actividades personales. Y el legislador, sin dar una definición, la puso. Ahí tenemos, creo que alguien que dejó el micrófono abierto. Sí, ahí lo silenciamos. Está bien. Entonces, ahí el legislador lo encuadra dentro de la segunda categoría sin dar esa definición. Hoy viene esa particularidad de la teoría de la fuente. ¿Cómo consideramos si es de fuente argentina la ganancia de una venta o compra-venta de criptomonedas? Tenemos que considerar en la categoría 2 que tiene que ser una moneda emitida en nuestro país. ¿Y cómo sabemos quién emite Bitcoin, una criptomoneda? Hay algunas que son empresas privadas, hay otras que no son empresas privadas. Entonces, tal vez la que decimos que es una empresa privada, sí podemos decir que tiene un país X de emisión, a diferencia de una como me preguntaba vos recién, ¿me entendés? Dame un segundo que voy a unir a este solicitante. Me aparece Tricalga Fernelán, ¿sí? Si querés tomar el micrófono para conversar, te pedimos que si querés formar parte acá de la charla, sería un gusto también poder hacerlo. Así que te abrimos el micrófono. Bueno, vamos a ver si se suman un rato entonces, porque lo silencié cuando estabas hablando. Decíamos, en Argentina se trabaja con esto desde hace mucho tiempo, se legisla esto desde hace mucho tiempo, comparado con otros países, porque desde lo que yo pude ver, desde el 2017 ya hay legislación en Argentina a través de resoluciones de la AFIP, y en otros países recién está ocurriendo ahora. Y también siendo pionero en tratarlo como activo digital. Quiero que me seas claro en algo. Argentina es potencia cripto también en este tipo de cuestiones legislativas, porque las criptomonedas nacieron hace mucho tiempo. Yo considero que sí, hay mucha relación de Argentina con España, donde los equipos de trabajo se van trabajando, se van compartiendo las experiencias. En general, sí hay, obviamente, los países que tienen mayor adopción. Argentina está dentro de los países que tienen mayor adopción, y obviamente eso hace o acelera los procesos de legislación o de regulación, ¿no? Entonces, obviamente, estamos nosotros, yo diría, a la vanguardia a la hora de legislar. Por supuesto, falta mucho, pero tenemos avances importantes en cuanto a la resolución, ya tenemos
que alcanza, que nos alcanza, por supuesto con un montón de grises que van surgiendo, como te explicaba recién. Y nosotros hoy, solamente con que hagamos una venta, compra-venta de criptomonedas, vamos a estar obligados a declararlo siempre y cuando nos consideremos que el importe que de la compra y venta que hacemos nos dé ganancia susceptible de Está aplicar el pasando impuesto, ¿no? poco eso, ¿no? Con el bear market. O sea que no es un problema ahora declarar. Ahora, No, ¿a partir de cuánta ganancia hay que declararlo como impuesto a la ganancia? Porque uno bueno, que hace un DCA, por ejemplo, ¿sí? Que va comprando todos los meses $50. Va juntando, acumulando sus satoshis para el día de mañana. ¿Ese tiene que declarar simplemente, también? no, simplemente, bueno, simplemente por comprar vos no vas a estar obligado no tenés ganancia. La ganancia la vas a tener recién cuando se realice, que es cuando vos vendas esa cripto. Ah, Entonces, cuando bien. vos vendes la cripto, recién ahí se genera la ganancia. Mientras tanto, no, vos podés comprar todo lo que quieras. O sea Entonces, que vos si vas nunca acumulando. vendemos, después lo gastás en satoshis y No, listo. no, 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 no. Bueno, ahí entra justamente. Yo lo puedo Voy a ir hacer un comprando. papel, quiero aclarar que esto está todo actuado. Mi papel va a ser buscarle No, me parece bien, pero lo voy evacuando. Digamos, si vos Bien, compras, ¿cuándo se genera la ganancia? Cuando vos vendes, ahí está recién el acto de derecho imponible, y cuando vos vendes la ganancia, la cripto, ahí vos vas a vender, y si producís una ganancia en ese caso, ahí va a tener recién que pagar el impuesto. En ese caso te hago unas aclaraciones, ahí va a depender. Si vos lo haces, por ejemplo, vos me vendes a mí y ganás una X cantidad de dinero, ese dinero va a tener que considerar las deducciones especiales de la ley y qué alícuota vas a aplicar. Supongamos que vos me vendes a mí una cripto en $10.000, la compraste en $500, tenés una ganancia bastante suculenta y va a entrar. Y en ese caso va a aplicar un 15% porque es realizada en moneda extranjera. Si lo hicieras en pesos, deberías pagar el 5% de esa ganancia. Después es importante si esa compra que vos hiciste de la cripto la compraste antes del 31 de diciembre del 2018 o la compraste después del 31 de 2018. Si la compraste después, vos vas a tomar el valor al valor que vos la consideraste y la compraste. sí. Pero si vos la compraste antes del 31 de diciembre del 2017, la resolución, la ley te permite hacer una comparación del activo al valor que vos lo compraste o el valor que tuvo el 31 de diciembre del 2017. Y el 31 de 2017 justo fue cuando explotaron las criptos. Sí, Esto te claro. lo permite la ley para la categoría 2, para todo lo que son acciones, para todo, pero justo para particularmente para las criptos, ahí llegó casi $19.800. Entonces vos la compraste en $500, a la hora de calcular tu ganancia vas a poder tomar ese mínimo mayor de 19.800. Entonces tal vez no tengas que pagar impuestos y sí te dé un quebranto porque te lo permite la ley, no porque no hayas ganado dinero. ¿Se Pero entiende yo lo que te digo? te pregunto, eh, a ver, la gente, hay muchos casos de gente que declara sus ganancias en criptomonedas. ¿Estamos ante ballenas que en Argentina declaren o hay un movimiento más bien descentralizado? Mira, la gente tiene que estar, a ver, lo separemos en dos partes. Sí, Si yo compro y vendo con vos peer-to-peer, nosotros tenemos la obligación, de acuerdo a lo que dice la ley, de declararlo. Después que lo hagamos nosotros, ya corre por nuestra cuenta. sí, Pero claro. lo que dice la ley, nosotros lo tenemos, aparte, aunque sea una sola compra-venta de cripto, lo tenemos que declarar. Siempre que dé ganancias. La que sea, Tenemos o a partir de un monto. No, a partir de un monto, en este caso hay una base imponible. El año pasado la deducción especial era de 162.000 pesos, más o menos. Seguramente a partir de este año eso se va actualizando, va a ser cerca de los 200.000, estimo yo. O sea que Entonces, a partir de 200.000, si ganaste eso y vendiste para obteniendo esa ganancia, claro, ahí tenés claro, que declararlo, ya vamos a ver cómo, y pagar impuesto a las ganancias. exacto. No solo tenés que declararlo, si tu ganancia es superior, tu ganancia es superior a ese límite que estamos hablando y está dentro de un peso que vos ganas y los 200.000 pesos, simplemente vos lo podés pagar con un volante, con un BEP, con un volante de pago electrónico. Simplemente lo pagas y guardas el cálculo a vos por si te lo pide la AFIP. No tenés que hacer la declaración jurada. Ahora, si tu ganancia supera los 200.000 pesos, vas a tener que pagar un importe, vas a tener que hacer la declaración jurada y recién ingresar el impuesto correspondiente. Estás obligado. Hay una particularidad ahí, Martín,
que como es la segunda categoría, ahí se llama el impuesto cedular. Por ejemplo, vos, yo, todas las personas o las empresas hacen una declaración jurada anual de una liquidación estándar, digamos. En la segunda categoría se hace como un cálculo aparte, que está en el mismo aplicativo, pero es solamente para la segunda categoría, que se llama impuesto cedular. Sí. Eso se calcula aparte y después se unifica en toda la declaración jurada. ¿Esto por qué? Pongamos que yo compro y vendo bicicleta, por decirlo de alguna manera. Compro y vendo cripto, yo en la declaración jurada tengo que separar la compra de la bicicleta por un lado, y compra y venta de bicicleta por un lado, y por el otro lado la compra y venta de cripto, por ser de la segunda categoría. En cambio, una empresa no, hace una sola declaración jurada y va a tener que declarar también la compra, la venta de cripto en el caso que se dedique a la compra-venta de criptomonedas, ¿no? Bien, Eso bien, es bien. así. Mariano, seguimos avanzando. Quiero que estemos repasando algunas cuestiones que fuimos punteando también. Entonces decimos, por un lado, tenemos alícuotas del 5 y del 15%, que recién las repasábamos, teniendo en cuenta si son nacionales o extranjeras, de dónde se emite esta cripto, ¿sí? Eso también se puede declarar. ¿Qué pasa si tengo, voy haciendo preguntas que llegan, qué pasa si tengo mi compra en Lemon, en Velo, y voy acumulando ahí? ¿Qué pasa con el cashback? Cuenta también eso. ¿Cómo Sí, el resolvemos? cashback es una buena pregunta. Mira, el cashback yo lo considero, o se debe considerar como, es como que te están regalando cripto. Entonces, no hay problema que te regalen nada, yo te regalo dinero a vos, no es una ganancia. ¿Cuándo nace el hecho imponible? Cuando vos vendas esa cripto o utilices esa cripto, va a tener un costo de adquisición cero. Vos recibiste cashback, es que es cripto que te regalaron. Es como, viste, los airdrops. Cuando vos haces un airdrop, te regalan X cantidad de cripto. Bueno, eso es a costo cero, porque es un regalo. Entonces, cuando vos recién la utilices o la vendas, ahí recién vas a tener que hacer el cálculo a ver si te da o no te da ganancia para pagar, ¿no? Bueno, Esto pero te pregunto, por ejemplo, si uno compra, no sé, compra en Lemon, pongamos un ejemplo, esa tiene que declararlo y tiene que hacer ese informe cedular a partir de la ganancia que dijimos, ¿sí? O las cuando vos, exchange brindan un servicio también de estar conectadas a mira, la es así, información, porque mucha gente claro, pregunta eso. es así, justamente. La AFIP sacó una resolución donde hay distintos organismos o exchange, o los escribanos, o las casas agentes de bolsa, o todos los agentes inmobiliarios deben, siempre que se utilicen criptomonedas, deben informar, sobre todo los exchange, donde operas vos con criptomonedas, y los bancos hoy también tienen que informar a la AFIP. No solo informan los datos de la persona, sino usan qué criptomoneda utilizan, el monto y la billetera. Esto te lo explico y te lo cuento también porque tengo una amiga acá en Córdoba donde a ella salió del trabajo, hizo un arreglo y le pagaron una indemnización. Y con esa indemnización empezó a operar, se quedó sin trabajo y empezó a operar y compraba y vendía criptomonedas a través de uno de los bancos nuestros. Y la compra y venta la hacía entre distintos exchanges, locales y no locales. Después le llegó un requerimiento, la DGI le mandó un requerimiento diciéndole que justificara sus movimientos de fondo. ¿Por qué? También tenemos esa particularidad, ¿no? Que la cripto vale mucho, pero tal vez lo que se gana es poco. Entonces vos podés mover 5 millones de pesos en un movimiento de fondos, en tu banco o en tu tarjeta, y en realidad vos lo que estás ganando son 5.000 pesos o 10.000 pesos. ¿Me entendés? Porque las comisiones son bajas. Simplemente por comprar y vender entre distintos exchanges. Entonces, eso queda todo registrado. Y esta experiencia que te comento, a ella le llegó un requerimiento, me pidió que le ayudara. Obviamente, es una chica muy prolija y tenía todas sus operaciones en un Excel, que eso es muy importante, porque la DGI te pide que vos le rindas cuenta. Si no, ellos van a presumir que todo ese movimiento de fondo es ganancia. Entonces, te puede salir, claro, te puede salir un verdadero problema. Entonces, no, ella se puso con su Excel, que había puesto todas las operaciones, y le pudo determinar al inspector, mostrarle qué había movido, qué había comprado, qué había vendido, cuál era su ganancia real, que era distinto a los movimientos estos de fondos que tenía en vía bancaria. Claro. Un dato no menor, si la DGI tiene toda la información, ¿no? Toda la información. Siempre que estemos hablando de tarjeta de crédito
tarjetas de crédito o pasarelas de pago o billeteras digitales, todas que sean nacionales. Si son no nacionales, no están obligados a informar por esta resolución 1419, 46, 19, perdón, no están obligados a informar, entonces ahí no estaba la información cuando vos usás, por ejemplo, un Binance, que es un exchange extranjero. ¿Me entendés? Sí, En ese sí. caso no estaba la información, pero sorprendió muchísimo la certeza y la veracidad de la información que tenían ellos, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Ahora, esto también puede ser una tranquilidad para muchos, el estar centralizados y que el Estado le brinde cierta seguridad jurídica, ¿no? Porque también la descentralización tiene el problema de las estafas, de la confianza en algo que puede desaparecer. ¿Y cómo Mira, se ve Martín, esto? no hay que tenerle miedo. A ver, Bitcoin no está prohibido. No sé si viste que ahí salieron algunas notas en cuanto que están atrás de las minerías en las granjas ilegales de criptomonedas. Por supuesto, habrá gente que lo hace de manera ilegal porque no declara los fondos de dónde compró, pero si uno lo puede hacer, no está prohibido ni minar ni comercializar criptomonedas. Este es un mito que hay que sacárselo de la cabeza. Partiendo de esa base, todo lo que el Estado nos pueda brindar de certeza a la hora de legislar, nosotros vamos a saber cómo operarnos, cómo movernos y saber si queremos hacer un negocio o hacer rentable o no. Te digo esto porque supongamos que vos por ahí querés hacer una operación, me querés vender alguna criptomoneda, te dura X ganancias, si no sabes cuánto tenés que pagar de impuestos a las ganancias, tal vez para vos es ganancia y cuando vos lo declares, pagás más impuestos de lo que realmente ganaste en esa operación. Entonces son cosas a tener en cuenta. Por eso es importante que esté bien claro cuáles son las reglas del juego, ¿no? Y cuál es la legislación que tenemos que tener nosotros. Bien, ¿y cómo está nuestra legislación? Vamos a seguir con ese pantallazo general. Decíamos, tenemos por un lado impuesto a las ganancias. ¿Qué otros impuestos tenemos que pagar? Y si quedó algo para redondear de impuesto a las ganancias, contámelo. Sí, resumiendo impuestos a las ganancias, como dijimos, el título 2 es un activo financiero. La definición de junio de lo que es la criptomoneda, la DGI sacó un dictamen, el 2/22 en junio, donde sí la considera ya un activo financiero no tradicional basado en blockchain que cumple con todas las características que tienen los activos financieros, las acciones, los dividendos, etc. Entonces, esa definición es muy importante porque nos aclara mucho el panorama, nos aclara mucho ahora a la hora de pagar impuestos. Y después decíamos esto, ¿no? El costo computable, primero si las ganancias son de fuente argentina o fuente extranjera, cambia la alícuota, si es fuente argentina puede ser del 5 al 15%, en cambio si es fuente extranjera nos vamos directamente al 15%. Por ejemplo, para hacer un ejemplo, suponte Iñaki que está ahora en Colombia, Sí. él hiciera una venta de criptomoneda, en vez de pagar el 5 estando acá en Argentina, él allá por hacerla en Colombia pagaría el 15. Bien. Pero está obligado a declararla porque es argentino y él paga impuestos en Argentina. ¿Qué Mira vos diferencias hay entre personas mírale, físicas y jurídicas en este la impuesto a la diferencia es que ganancia? las personas jurídicas van por el régimen general de la ley. Ellos van a aplicar la alícuota de la escala es el 25% ahora, era una escala tenía el 35% y por la reforma tributaria que hizo en el gobierno anterior se va disminuyendo a medida que pasan los años. A partir de este año está en el 25% y cuando va a hacer la liquidación del impuesto, en ese caso, va a pagar por la ganancia, va a pagar un 25%. Bueno, o sea, sí. Diferencia entre personas físicas y empresas, eso es tercera categoría, ahí va por lo de vengado. Lo de vengado quiere decir que vos podés hacer la operación, no necesariamente te la pagaron y ya pagás el impuesto a la ganancia, en cambio percibido que es la persona física, en el caso de nosotros, si hiciéramos una operación, supongamos que vos no me la pagás, me la pagás el año que viene, yo recién la voy a declarar el año que viene. En cambio, en el caso de la empresa, no, la tiene que declarar el año que se realizó la operación independientemente de la pague, porque es de vengado. Bien. Después hay un punto importante que es el tema de los quebrantos. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos una operación y nos da pérdida, ese quebranto lo podemos computar y lo podemos usar en los años subsiguientes. 4 años subsiguientes podemos utilizar el quebranto. Eso se llaman quebrantos específicos. ¿Por qué específico? Porque yo lo puedo usar solamente por la misma actividad, por la compra y venta de criptomonedas. No lo puedo usar para otra actividad. Como decía recién yo, si yo me dedico a comprar y vender bicicletas y una operación de cripto me da pérdida y la de bicicleta me da ganancia, yo no puedo usar esa pérdida y deducirla en la otra actividad. No.
No, No, claramente. pero ¿por qué específico? Hay algunos quebrantos que son generales que sí los puedo Se utilizar puede para todas las mezclar. actividades. Exacto, Bueno, exacto, bueno. Bien, exacto. seguimos entonces. Hablábamos de impuesto a las ganancias para personas físicas y jurídicas. Vamos a dividir esto en 6, 7 impuestos, 8 puntos. Vamos al segundo, si te parece, el impuesto al valor agregado, ¿sí? El IVA. Los exchange pagan IVA. ¿Cuál es el régimen? El objeto del valor agregado, el objeto es grabar la compra y venta de bienes o las locaciones de obras y servicios. Como todo lo que son criptomonedas no son ni bienes ni servicios, están fuera del alcance del impuesto de valor agregado. Pero está buena tu pregunta ahí porque los exchanges, si se dedican a comprar y vender cripto, no están alcanzados por el impuesto, no tienen que pagar impuesto al valor agregado. Ahora, el exchange lo que hace es de intermediario. Entonces, une puntas, pero las criptos no son de ellos. Y ellos te cobran una comisión, un fee. Ese fee sí está alcanzado por el impuesto, y ellos sí deben pagar, primero que está por el régimen general de la ley, pagan la alícuota del 25, y a su vez deben pagar IVA por el servicio que te prestan de intermediación entre la compra y venta de las criptomonedas. Bien, Entonces ellos sí pero están alcanzados. al resto de los En mortales general no se paga IVA. La compra no y venta se de cripto no paga. paga IVA. Listo, No paga fuera IVA. IVA. Impuesto, este sí, impuesto sobre los bienes personales. Bueno, el impuesto de bienes Pasa acá, porque personales, decíamos, el impuesto a las ganancias, hasta que no tenemos la ganancia, hasta que no vendemos o gastamos eso, podemos hodlear y lo tenemos, pero acá pasa otra cosa, acá tenemos, ya es un bien personal, son activos digitales que son nuestros bienes, un token, un exacto. NFT. Tal cual, hay dos corrientes. Hay una corriente que le graba, digamos que lo considera un activo financiero, que esa aclaración con esto que te digo, esta resolución, este dictamen de junio de este año se aclaró. Entonces, ese dictamen no hay duda ya que están alcanzados por bienes personales, porque había dos corrientes que le consideraba activos intangibles. Entonces, esa corriente que le considera un activo intangible, las normas, las NIF, que son las normas internacionales de contabilidad, obligan a todas las empresas que cotizan en bolsa en sus balances a declarar los activos en el rubro activos intangibles, a declarar qué criptomoneda tienen y a qué valor le compraron. Esto te va a sonar familiar, por ejemplo, Tesla, MicroStrategy, que son las empresas que cotizan en bolsa en la SEC en Estados Unidos. Nosotros nos enteramos que ellos tienen Bitcoin o compran o venden Bitcoin porque justamente lo tienen, por estas normas internacionales, tienen que declarar en sus balances. Cada 3 meses la presentan en la SEC. Entonces, Sí, al igual que Mercado Libre, que también compró y lo declaró, Globant, son todas empresas locales también que están declarando. Entonces, antes había una corriente que se tomaba de esa intangibilidad, de considerarlo un bien intangible, y el impuesto de los bienes personales en el, inciso 20, en el artículo 21, inciso D, de las exenciones, lo considera exento. Se acabó eso, ya no hay dudas. A partir de ahora, sí o sí están alcanzados. Y acá surgen un montón de preguntas, porque con respecto a la primera que me dijiste vos, de dónde se emiten las monedas. Entonces, si yo tengo Bitcoin, lo considero un bien, un activo de fuente extranjera, si es un activo que tengo acá en el país, ¿dónde lo tengo a Bitcoin? Entonces lo considero que tengo bienes en el exterior. Si son bienes en el exterior, tienen que pagar una alícuota diferencial a la alícuota que pagan un bien personal declarado en el país. Supongamos que yo no tengo una billetera fría mía, lo considero que está en mi poder en Argentina. Si lo tengo en Binance, ¿dónde está ese Bitcoin? ¿Lo tengo yo? ¿Lo tiene Binance? ¿Está en Argentina? ¿Está en el extranjero? Bueno, son un montón de grises. Otro de los grandes problemas que tenemos es ¿a qué valor lo tomamos? Vos sabés que bienes personales es una foto al 31 de diciembre, que dice qué bienes tengo yo y en función de esos bienes tengo que pagar. ¿y a qué hora? Ahora, esa foto, ¿a qué hora? Como con las cripto cotizan en 24/7, la DGI me va a tener que decir, che, ¿cuánto vale Bitcoin? Exchange referencial tomo. ¿A qué hora lo tomo? Porque tú puede ser que a las 10 de la mañana, el 31 de diciembre, cuesta $20.000 y a las 6 de la tarde cuesta $2.000. Entonces, hay un montón de particularidades que yo voy a tener que, la DGI se va a tener que encargar de aclararnos a la hora de liquidarlo. Pero hoy, yo te digo, está alcanzado
deberíamos tomar un valor referencial nosotros de cualquier exchange o de los más conocidos y declararlo por ese valor. Después se irán saliendo las aclaraciones que saque la legislación, pero hoy sí están alcanzados por impuestos de personas. Entonces descansa bastante en el contribuyente la AFIP en este caso, ¿no? En que Tiene que usar un criterio de información. prudencia. Exacto, exacto. Mientras la DGI no aclare, no hay nada prohibido y seguro tenés que tomar un criterio de razonabilidad. Obviamente, si todo el mundo sabe en los distintos exchanges que el 31 de diciembre un Bitcoin valía, o cualquier cripto, porque puede ser un Bitcoin, Polygon, Aave, la que tengas. Sí, 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 sí. Si un Bien. Bitcoin valía $20.000, vos no lo vas a declarar por 10. Vas a tener que justificar bien por qué lo vas a declarar por 10. Llegado el caso, podría ser porque vos ya lo has obtenido porque lo minaste. Bueno, si vos lo minás, en ese caso el costo es diferencial porque seguramente lo minaste por un costo mucho menor, ¿no? Pero bueno, esa es otra de las particularidades también, ¿no? Que nosotros podemos no solo comprarlo, sino que lo podemos minar y a la hora de tener el costo de la cripto, le vamos a tener que... Otro de los grandes grises, ¿cómo consideramos el costo del Bitcoin en ese caso? Por la amortización del equipo, el gasto de la energía que realizamos, todos los insumos que vamos cambiando a nuestro equipamiento, también cómo el personal abocado a mantener ese minero, bueno, una serie de cuestiones que también hacen que esto sea muy particular, ¿no? Decíamos, vamos a ir repasando impuestos, vimos bienes personales, recién, que se paga IVA, al 31/12, IVA, que no se paga salvo que seas un exchange, y el primero que repasamos, impuesto a las ganancias, que solo superando un monto y cuando vendemos o efectivizamos esa ganancia. ¿Qué pasa con los ingresos brutos? Que Córdoba tiene un caso muy particular. Mira, Córdoba fue el primero en legislar y aclarar en cuanto a las criptomonedas porque tomó la definición. Nosotros tenemos 23 provincias y tenemos 23... Fuiste vos. No, no, pero hizo la punta Córdoba. Quería cobrar, quería generar, quería recaudar. Entonces rápido Córdoba se ayornó. Pero estuvo bien. Esta vez hay que decir que estuvo bien. ¿Por qué? Porque tomó el concepto muy parecido al de la WIP, de qué son las criptomonedas, le agregó los tokens, los NFT, metió todo en la bolsa, eso no sé si está tan bueno, de todas formas hay un intento de hacerlo bien, y como ya sabemos todo lo que es impuestos de ingresos brutos es muy regresivo, ¿no? Porque es un impuesto que se paga por el total de la venta, entonces si vos vendés un Bitcoin a 20.000, le aplicás la alícuota sobre el total, y eso no es nuestra verdadera ganancia. Nuestra verdadera ganancia está en la diferencia entre la compra y la venta de la criptomoneda. Y todo eso lo aclaro. ¿Por qué? Ingreso bruto para todas las actividades. Si vos vendés, vamos de nuevo a la venta de bicicleta, vos vendes una bicicleta y pagás el alícuota sobre el monto total de la venta de la bicicleta. Es un impuesto muy distorsivo y regresivo. En el caso de las cripto, ellos tuvieron la precaución de diferenciar y hacer esta salvedad que vas a tomar entre la diferencia entre la compra y la venta. Entonces, vos aplicás la alícuota en ese diferencial. En ese caso, fue pionera, después siguió Tucumán, después vino La Pampa. Tienen algunas diferencias en cuanto a la definición, pero en el macro te diría que todos los códigos tributarios y todas las provincias están sacando una similitud en cuanto a la definición y en cuanto a la forma de aplicarlo en este diferencial. Hay algunas que le falta modificar todavía, pero en general el impuesto se puede aplicar con bastante certeza. ¿Y es por el monto total de la venta? No, en este caso particular no. En este caso hay una salvedad y lo vas a pagar entre la diferencia entre lo que vendes menos lo que compras. Eso es lo bueno. Vamos a un ejemplo, Martín. Vos vendes un Bitcoin en $10.000, le aplicás el 4%, vos vas a pagar $400 de impuestos de ingresos brutos. En cambio, capaz que vos ganabas el 1%. O sea, vos ganabas $100 porque lo vendías, lo compraste 9.900 y lo vendés a 10.000. Bien. Entonces, tu ganancia son 100. Entonces, si vos le aplicás el ingreso bruto tradicional sobre el monto total, esa venta sería una pérdida. Vos pagarías más de impuestos la ganancia que te generó. En cambio, si vos pagas por esos $100, un 4,75%, que es la alícuota de Córdoba, y hay una alícuota reducida del 4%, simplemente vas a pagar $4. ¿Entendés? Entonces sería 400 contra 4. Entonces, hace viable la operatoria de compra-venta de cripto en Córdoba. Obviamente nosotros nos vamos a tener que inscribir
y pagar y declarar, ¿no? Eso queda por cuenta del contribuyente. Bien, antes de meternos en el monotributo, que tengo entendido que quien es monotributista no puede comprar y vender cripto, no puede hacer ese comercio, pero me gustaría que antes nos cuentes también cómo es tu trabajo, para cortar un poquito, ¿no? ¿Cómo es tu trabajo de asesorar? ¿Cuán formado está cuán formados están los contadores en cuestiones impositivas cripto? ¿Qué porcentaje de los contadores o los encargados de hacer esto están actualizados? Y si esto ya está en las nuevas currículas de los estudiantes, ¿esta temática se está abordando? ¿Los profesores todavía no se despertaron? No, a ver, separando, en cuanto a los contadores, creo que falta mucho. Ahí los contadores les falta capacitarse, y no es capacitarse, yo digo es entender. Ten en cuenta que no, es algo tan disruptivo esto de la tecnología, que yo creo que las nuevas generaciones, a distintas de las tradicionales, hay mucho cambio de paradigmas, ¿no? Entonces el contador tradicional de muchos años le cuesta entender, porque le cuesta entender cómo es la blockchain, cómo es el proceso general. Todos los que son contadores jóvenes, contadores nuevos, las nuevas camadas, chicos y chicas, obviamente lo adaptan mucho más rápido. Sí que hace la DGI en los aplicativos, cuando vas a liquidar el impuesto, ya lo incorpora y lo hace muy práctico a la hora de liquidar el impuesto. Entonces, facilita mucho a la hora profesional de poder liquidar el impuesto, porque te va haciendo el aplicativo bastante sencillo. Bien. Ahora, con respecto a los profesores y todo eso, yo creo que hay muchos cursos. Tengamos en cuenta, hace 2 años atrás, cuando yo daba algunas charlas, éramos muy poquitos los que hablábamos de los impuestos, y era poquito lo que había. Hay un montón de cursos, hay diplomaturas, se está dando una diplomatura en la Blas Pascal, que le estamos dando con otro grupo de profesionales también. O sea que hay un montón de diplomaturas ya para poder enterarse, digamos, y empezar a entender de esta legislación, de esta forma de calcular los impuestos. Yo creo que ya el avance es importante, digamos. Entonces se va adaptando, la gente se va adaptando, todo el mundo sabe de qué se trata, hay mucha adopción. Entonces pueden saber en mayor o menor medida, pero saben de qué se trata. Hace 3 años atrás no se sabía, la mitad no sabía lo que era un Bitcoin, ni Perfecto, sabía vamos en progreso. Nos metemos ahora sí en el monotributo. ¿Qué tenemos que saber de este impuesto relacionado al mundo de las criptomonedas? Bueno, uno de los grandes errores que se cometía antes era que cuando vos le preguntabas a un contador, lo primero que te decía, si vos te dedicas a comprar y vender y movías tu cuenta bancaria, te asesoraban y te decían que te inscribas en el monotributo. Y lo que era un error, porque era un error. Al igual que impuesto de valor agregado, dentro del objeto del impuesto del monotributo es un régimen simplificado de 3 impuestos. Tiene impuesto a las ganancias, el IVA y la seguridad social, ¿no? Que también tenés obviamente obra social. Entonces, tiene algunos parámetros que cumplir, pero no solamente los parámetros, que los parámetros son el valor, que todo lo que son criptomonedas tiene un valor muy alto, al principio no lo tenían tanto, sino el monto de facturación, la energía eléctrica consumida. Entonces es muy difícil salir, quedar fuera de esos parámetros, pero lo base es que el objeto del impuesto del régimen simplificado del monotributo es también para compra y venta de bienes o locaciones de obra y servicios. No estaría dentro del objeto del impuesto, o sea que no lo podrías hacer, por más que estuviera dentro de los parámetros que yo te mencionaba, no cae dentro del objeto del impuesto. Entonces no, es como el IVA, queda fuera del ámbito y no podés tomar como monotributista. Solamente puede ser un monotributista aquella persona que haga, por ejemplo, como una empresa unipersonal, que yo me dedique a hacer como exchange, por decirlo de alguna manera, y cobro solamente el fee por la comisión de la compra y venta del cripto. En ese caso yo podría ser monotributista, en ese solo casito particular, nada más. Porque Ahora, yo no compro y vendo cripto, sino que estoy cobrando un servicio de comisión. ¿qué pasa con el trading? Mirá, me meto en un lío capaz, pero No, el que hace trading, ¿paga también bienes personales, ganancias? el que hace trading, primero acuérdate que el tributo lo vos lo tenés que considerar en un periodo fiscal de un año. Entonces vos tenés que hacer un análisis desde el 1 de enero al 31 de diciembre. En el caso de las personas físicas, que todos tenemos el mismo cierre de ejercicio, ¿no? Sí, eso Porque hay si que una presentarlo. empresa te dedicas al trading, vos deberías tener
muy prolijamente todo tu movimiento de fondo. Pero, a ver, el tipo que está haciendo trading, no se va a poner a escribir. Bueno, pero a ver, yo te lo digo de una forma fácil. Vos arrancaste con $1000 y terminaste con ¿cuánto? Con 800, perdiste. Vos terminaste con 2000, ganaste 1000. Bueno, vos me vas a tener la Tenés que DGI, declarar todos los movimientos que hiciste. ¿Viste que está el meme ese? la DGI te los pide, pero es lo que te dije, la DGI te da toda la información de todos los movimientos. Los exchanges están obligados a informarle y van a tener. La diferencia está en que si vos lo haces peer to peer. Si ya lo tiene, ¿para qué nos va a hacer buscarlo, escribirlo a nosotros? No te lo va a hacer buscar, la DGI va a determinar un monto y vos sos el que vas a tener que aceptar o no el monto que te pones. Si el monto es acorde a lo que vos tenés, lo aceptás, lo pagás y no hay problema. Ahora, si no es acorde, te vas a preocupar en justificarlo. Las exchange tienen la obligación de entregarnos los movimientos que hicimos en caso de requerirlos. A ver, la obligación... ¿Tenemos acceso a esa información de los movimientos que tuvimos? Hay algunos exchanges, sí, sobre todo, hay muchos exchanges que ya tienen una liquidación de todas las operaciones, hay otros que no la tienen todavía, no tienen la obligación, pero bueno, se va mejorando también. Si vos viste, por ejemplo, el caso de Binance, bueno, algunos de los que ustedes son sponsors, Buenbit y todo eso, también ya tiran una liquidación que se va a ir perfeccionando con el tiempo, simplemente para tener un movimiento y sacar un PNL al fin de año, si ganaste o perdiste dinero con el tema de los operatorios de criptomonedas. Listo. Vamos avanzando porque nos quedamos sin tiempo. Nos metemos ahora sí de lleno en impuestos a las tarjetas de crédito. ¿Qué pasa con ese punto? Contame un poco. Débitos y créditos bancarios. Débito y crédito. Este es el famoso impuesto del cheque. El famoso impuesto del cheque se quiso... Estaban exentas en un principio y se sacó la exención de la compra y venta de criptomonedas. Se quiso fomentar a los exchanges que declararan todos los movimientos y pagaran este famoso, el 1,2% que hay para todo el movimiento de cuentas corrientes. Y eso, del lado del gobierno, de la legislación, dicen que era para fomentar que todas las empresas se registren como una pyme, y al estar registrado como pyme en la Secretaría de Industria, vos podés considerar ese cómputo del impuesto que vos vas reteniendo, lo podés considerar cuenta. O sea, a mí el banco, yo voy moviendo el dinero por la cuenta corriente bancaria, me van reteniendo ese 1,2, el 0,6 de entrada y salida, y después yo lo puedo computar con el impuesto a las ganancias. Obviamente saltó la Cámara de FinTech a quejarse, porque ahí se dicen que eso desmotiva, no motiva, no incentiva. ¿Por qué? Porque primero nosotros en un país inflacionario, a vos te van reteniendo todos los días y vos recién te lo podés computar el año que viene o en abril cuando liquidas el impuesto. Entonces te queda un montón de dinero inhabilitado para el uso, un impuesto que estás pagando hoy, para utilizarlo recién el día de mañana. Y segundo, que eso fuerza también a que todas las personas o las empresas empiecen a realizar las operatorias en forma peer-to-peer, fuera de los sistemas tradicionales. Entonces, tratando de buscar de incentivar al blanqueo, terminamos por otro lado incentivando a hacerlo por los canales alternativos, ¿no? Te meto en un lío. ¿Qué pasa con las personas que cobran en cripto? ¿Tienen que presentar facturas por ese cobro? ¿Se pone el precio en pesos? ¿Cómo se legaliza eso? Porque hay muchos nómades digitales de nuestra generación que trabajan para el exterior, sobre todo en cripto, y me gustaría saber en ese sentido cómo se declara. No, ellos pueden cobrar tranquilamente su salario, honorarios si facturan, o salarios si cobran un salario, lo cobran en cripto, no está prohibido. Y vos vas a cobrar tu salario y lo vas a declarar en función, ya lo puedes cobrar en cripto y seguramente lo vas a tener que, ahí venimos con todas las particularidades de la ley. Por recibir un pago, no estás pagando nada, no estás obligado a pagar nada, no tenés ganancias, simplemente estás cobrando un pago por un servicio. ¿Cuándo va a tener la ganancia? Cuando vos la vendas o utilices ese dinero, ahí genera. Entonces, si vos cobras un cierto dinero en criptomonedas y lo utilizas, y si vos lo tomaste a un valor X y lo usaste y no generó ganancias, no tenés que declarar ningún impuesto, pero sí lo podés hacer tranquilamente. Ahora, distinto es que vos holdeaste la mitad del sueldo y ese sueldo lo usás
Cuando la cripto, si lo cobraste en Bitcoin y la cripto subió y lo utilizaste, se está generando una ganancia y vas a tener que hacer el cálculo y deberías pagar impuestos también. Pero no Bien, está prohibido y lo podés hacer tranquilamente, ¿no? perfecto. Caja de ahorro, si usamos caja de ahorro, ¿qué pasa? No, ahí estaría el caso del impuesto del cheque, lo que decíamos recién, eso es para las cuentas corrientes. Si es caja de ahorro, las personas físicas no tienen que tener temor, lo pueden usar tranquilamente, no le van a retener el impuesto del cheque, o sea, el débito y el crédito bancario. Me imagino, eso es un poco ahí va la pregunta, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Y ya vamos entrando al final con los regímenes informativos. ¿Quiénes son los que informan? ¿Qué deben informar? ¿A quién? Bueno, eso es un poco lo que hablábamos hace un ratito, de que hay una resolución de la AFIP donde en principio obligaba a todos los exchanges a informar mensualmente por un monto mayor a 10.000 pesos, era en su momento, que ahora se cambió y es a 30.000 pesos, o sea que son montos muy, muy, muy bajitos, obviamente tienen que 100 informar todo, dólares. te diría, $100, entonces todo lo que sea superior a $100 están obligados a informarlo, y ellos tienen que ver la cantidad toman los periodos mensuales, toman desde el 1 de octubre, por ejemplo, hasta el 30 de octubre, las operaciones que hizo Martín Ferrato, deben declarar tu nombre, tu quit, qué billetera usaste, qué moneda intercambiaste, y ellos le sacan un valor al 31 de diciembre, al 31 del mes o al 30 del mes, y le valorizan a la criptomoneda a esa fecha. Y a esa fecha la tienen que informar. Ahora, después se amplió y no solamente es para los exchanges, sino que ahora tienen que informar agentes de bolsa, agentes inmobiliarios, los despachantes de aduana, tienen que informar también los, ¿cómo se llama? Los escribanos, bueno, todos los órganos o profesionales que se involucren con una operatoria de compra y venta de criptomonedas y son agentes de retención o agentes de información, perdón, bien digo, no retención, de información, están obligados a hacer a brindar esta información a la FIP. Perfecto. Bueno, así vamos cerrando. Yo diría que lo dejamos acá. Si quedó alguna duda, obviamente pueden contactarte. Estamos nosotros desde la comunidad de Criptovisión también buscando darle información a cada uno de los usuarios cripto que nos acompañan. Vos sos uno de ellos, así que te agradecemos también, Mariano, que te tomes estos minutos, esta hora para poder charlar un rato, informarnos. No es tanto, es poca información porque es una rama nueva de la legislación, es algo que está surgiendo. Si querés, hacemos un resumen a modo de consejo para quien está mirando del otro lado. Mira, el resumen, primero gracias a ustedes, ¿no? Como siempre, y encantado de colaborar en lo que uno lo pueda, el granito de arena para que haya cada vez más adopción. Y como consejo les digo que no temamos por desconocimiento a operar con cripto, usemos, compramos, vendemos, sobre todo los emprendedores que emprendan, que no está prohibido, se puede minar, se puede comprar, se puede vender, simplemente hay que asesorarse para no hacer macanas, digamos, ¿no? Pero no está prohibido por ley y yo los animo a que cada vez seamos más los que usamos este sistema libertario, digamos, de financiero mundial, este nuevo sistema financiero mundial. Bueno, Gracias, muchísimas Martín, y gracias gracias. y hasta la próxima. Dale, gracias, un gustazo.